Bueno, Lejaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה בדברו. Lejaim. Estamos hoy a 16 de Kislev. Cumple 10 meses mi hija menor. Pero aparte de eso, estamos a 3 días de Yutet Kislev, del 19 de Kislev, que se conoce como Rosh Hashanah de Hasidut. Cuentan que cuando iban a meter preso al Alter Rebbe en el año 1700, creo que era 97, 98, el Alter Rebbe se enteró previamente de que lo iban a meter preso y se escapó de su casa y parece se escondió en el cementerio. Y vinieron los rusos a la casa y tocaron la puerta y lo buscaron. Y hay algunas versiones de la historia, incluso dicen que le dieron un golpe a la Rebetzin, a la esposa del Alter Rebbe. Pero bueno, se corrió la voz de que se supone que el Alter Rebbe se había ido, aunque en verdad no se había ido, solo se estaba escondiendo. Y bueno, los rusos regresaron al cuartel y quedaron a la espera. No sé si al día siguiente o unos días después ya el Alter Rebbe está en su casa y le tocan la puerta y dice, ¿quién es? Y dice, Ayid, un judío. El Alter Rebbe reconoce la voz de su Hasid, el famoso Shmuel Munkas. Y entonces, bueno, se ponen a hablar y el Alter Rebbe dice, disculpa que no te abrí de una, pero que sabes que la policía me está buscando para meterme preso. Y Shmuel le dice, ¿y qué importa? ¿Cómo que qué importa? ¿Quieres que me metan preso? Sí, ¿qué importa? Mira, si tú eres un rebe, no te va a pasar nada. Las balas no te harán nada. Y si tú no eres un rebe, te mereces que te metan preso. Porque si no, ¿con qué mérito le quitaste tanto disfrute físico a miles de judíos? Luego de escuchar eso, el Alter Rebbe hizo que se corra la voz que ya había regresado y lo vieron a buscar y lo metieron preso. Y así empieza la historia previa a Yutet Kislev. Entonces, Yutet Kislev, que es este Shabbat, y en verdad el 19 y el 20 de Kislev, porque la liberación fue el 19 hacia el final y se extendió hacia el 20. Se celebra la liberación del primer Rebbe de la cárcel, luego de estar allí 53 días, que no casualmente se alinea con el número de capítulos del libro de Tania, 53. Él había sido arrestado por culpa de un misnaged, por culpa de que un opositor al hasidismo lo había acusado frente al gobierno ruso de que el Alter Rebbe estaba mandando plata al Imperio Otomano para apoyar al Imperio Otomano, que en ese momento no solo era un enemigo de Rusia, sino entiendo incluso habían ciertas guerras en las que estaban involucrados. La realidad es que él no estaba mandando plata al Imperio Otomano, estaba mandando plata a Hasidim en Israel. Y Israel en ese momento estaba bajo dominio del Imperio Otomano. Pero bueno, eso fue la excusa que usaron y lo metieron preso. Además de ser el día de su liberación, el 19 de Kislev también es el Yortzeit del Maggid de Mezrich, el maestro del Alter Rebbe, ¿no? Primero vino el Baal Shem Tov, que fue fundador de Hasidut, del Hasidismo. Su alumno principal fue el Maggid de Mezrich, y el Maggid de Mezrich, uno de sus alumnos fue el Alter Rebbe. Y el Alter Rebbe explicó, y como vamos a ver un poco más adelante, de que el hecho de que lo metieran preso, obviamente, era una guerra en contra de las enseñanzas de Hasidut y las enseñanzas del Baal Shem Tov, pero no solamente porque los misnagdim, porque los opositores al Hasidut inventaron los cargos, etc., sino que también en el cielo estaban en contra de lo que el Alter Rebbe estaba haciendo, y por ende eso se expresó en el mundo físico, que efectivamente lo metieran preso. Y we're going to try to dive in y entender qué es lo que estuvo pasando aquí. Pero ahora, volviendo a la historia de Shmuel Munkas. ¿Qué se refiere a Shmuel Munkas con esto que le dijo, si tú eres Rebbe no te pasa nada, pero si no eres Rebbe, ¿qué mérito tienes tú que le quitaste a tanta gente placer físico? What does it mean? ¿Qué significa eso?
Lo que explica en Hasidut, y la gran parte de este shur está basado en un libro uy, ¿cómo se llama? Bueno, se me cae el nombre. Es el tío de Razel, la esposa de Rabino Mendy de nuestro shul, que tiene muchos libros muy buenos de Hasidut. Pero me explica, una de las bases de Hasidut, especialmente de Hasidut Chabad, es lo que se conoce como Avodat Bekoach Atzmo, el servicio a Hashem con tu propia fuerza. No depender de las fuerzas de un tzadik, no depender de la inspiración de un tzadik y de su inspiración constante para vivir y para servir a Hashem, sino que haya un esfuerzo por tú mismo, tú solo, poderte inspirar a ti mismo. Entonces hay que estudiar, hay que meditar en lo que estudiamos, hay que rezar, invirtiendo bastante tiempo en esto, invirtiendo bastante esfuerzo en esto, hasta poder generar un amor a Hashem y un temor a Hashem que ha sido generado por ti, por tu proceso intelectual. No porque fuiste a un Fabrengen o a un Tish o a un evento y viste al Rebbe y te emocionaste y entonces sientes amor a Hashem. That's good, pero that's not yours. Eso no es tu servicio a Hashem. Eso es algo que tomas prestado. Y eso es una diferencia básica entre lo que se conoce como Hasidut Chabad y Hasidut Hagat. Hasidut Chabad, que es lo que más conocemos, Chabad, que es de Jochma y Binah y Dat, que es el proceso intelectual, y Hasidut Hagat, Hagat es Chesed, Gurat y Feret, que es el Hasidut que se basa más en las emociones. Lo que existía previo al Alter Rebbe, lo que hacía el Baal Shem Tov, lo que hacía el Maggid, quizás a menor manera, pero también era que la inspiración de los Hasidim dependía única y exclusivamente del Rebbe, no del servicio propio de los Hasidim. Dice, por esto el Alter Rebbe fue a la cárcel, porque él no estaba de acuerdo con sus compañeros. Entonces aquí no era en verdad solo una oposición de los opositores al Hasidut contra el Alter Rebbe. Había también una oposición interna dentro de los Hasidim que no diría no eran Chabad, pero en ese momento no había Chabad, había el Alter Rebbe y el resto de los compañeros, pero que querían mantener cómo funcionaba Hasidut previo al Alter Rebbe, en donde el servicio no dependía de la gente, sino del tzadik. Pero el Alter Rebbe no estaba de acuerdo con esto, no estaba de acuerdo de que había que limitar el servicio de la gente, sino que los Hasidim también deben poder estudiar Hasidut, ¿no? Sounds logical, obvio. Obvio no, hoy en día suena obvio, pero en el fin de los 1700 no era obvio que los Hasidim estudiaban Hasidut. Los Hasidim iban y se inspiraban del Rebbe y con eso vivían. Pero no necesariamente ellos estudiaban y desarrollaban sus ideas, etcétera, etcétera. Y cuentan que una vez vino un Hasid a donde el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, y le pidió, Rebbe, deme una brajá para poder tener Yirat Shamayim, para poder tener temor a Hashem. Y el Tzemach Tzedek le responde, mi abuelo, mi suegro y yo, mi abuelo, el Alter Rebbe, que era el primer Rebbe, mi suegro, el Mittler Rebbe, que era el segundo Rebbe, y yo, el tercer Rebbe, llevamos 50 años esforzándonos para que cada Hasid desarrolle su propio Yirat Shamayim. ¿Y tú quieres que yo te lo dé así, sin hacer nada? What do you mean? Entonces, todo esto es parte de lo que se empieza a vislumbrar, incluso lo que vamos a ver después también, de lo que Shmuel Munca se le quejó al Alter Rebbe, de que le estaba quitando a los Hasidim. Porque ser un Hasid de Hagat, ser Breslov o cualquier otra corriente hasídica, en teoría era más fácil. Era más sencillo. No requería que te levantes temprano y estudiar Hasidut y rezar largo y tú empezar a esforzarte por sentir y desarrollar amor a Hashem. No. Tú vas al tzadik, te emocionas y cuando vuelvas al tzadik te emocionarás otra vez. En el interín usarás la emoción que te quedó para extenderla. Yes. Pero I'm pretty sure que ellos también estudian Tania y otras cosas ya hoy en día. No hay una oposición, obviamente, ya hoy en día a esto que yo sepa.
Eh, pero entonces parte de lo que se quejó es Shmuel Munkasi, mira, o sea, hacer esto requiere mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, si esto lo inventaste tú y no eres un reo y no eres nadie, chamo, no sé, no merece entonces que te metan preso y qué sé yo, y todo lo demás. Ahora, Hasidut también exige ir y cumplir las cosas como se conoce Lifnim Mishurat Hadin. Cumplir las cosas más allá de lo que la ley dice. De acá hay que dar el maaser, el 10%. Dice, no. Hasidut dice, da más del 10%, da el 20%, da más del 20%. O la halajá dice que el rezo se hace shaharit, en 45 minutos cualquiera hace el rezo shaharit. Y Chabad dice, no, primero hay que estudiar, hay que meditar, hay que rezar un buen rato, mucho más de 45 minutos hasta que desarrolles amor a Hashem, etcétera, etcétera. O la halajá dice, todo lo que es kasher uno se lo come. Y Hasidut Chabad dice, no, come solo lo que sea necesario, no hace falta que te estés dando gustos y comiendo steak por aquí, costillitas barbecue, you don't need that. Para servir a Hashem no necesitas comer costillitas barbecue y un ice cream sundae con hot fudge encima. Está bien que es kasher, that's fine, pero you don't need it. Entonces Hasidut apunta a ir más allá de lo que dice la ley. Y explica, este rabino que se me fue el nombre. Bueno, it'll come back to me. Explica que hace 200 años, en la época del Alter Rebbe, habían 3 tipos de judíos. Estaban los judíos modernos, y los judíos modernos decían, lo permitido está permitido siempre. Lo prohibido está un poco permitido. Como que mira, si en verdad lo quieres mucho, vamos, ve y hágalo. Ese es el primer tipo de judío. El segundo tipo de judío eran los judíos de Shulchan Aruch, que decía, lo prohibido está prohibido siempre. Y lo permitido está permitido siempre. ¿No? Shulchan Aruch dice que se puede, Shulchan Aruch dice que no se puede. Period. I'm a good Jew. Ya está. Y luego están los Hasidim, que decían, lo prohibido está prohibido siempre. Lo permitido está un poco prohibido. Lo permitido puede que esté de más. No porque sea permitido, you have to go and do it. No porque diga OU el paquete, te lo tienes que comer. Y entonces aquí dice, we have a problem. Tenemos un problema con esta lógica. ¿Qué pasa? Nos comportamos así como Hasidim. Entonces, por un lado, perdemos muchos de los placeres de este mundo, de los placeres permitidos. A la misma vez, vivir bajo este estándar de excelencia, en donde vamos más allá de lo que dice la ley, y hay un montón de cosas permitidas que yo ya decidí que yo no hago, o que no como, o que no tomo. Entonces, es casi imposible que no caigas en placeres permitidos, que en teoría para ti es caer, ¿no? Porque si tú decidiste que yo solo como pan Pat Israel, aun y cuando el pan OU, que está hecho por una fábrica, no tiene ningún problema de comerlo, pero no, yo solo como pan que había un judío involucrado en hacerlo. O sea, si te pones a ir a ese extremo, va a ser más fácil que caigas. Y si llegas a comer pan kasher, pero no Pat Israel, you did something wrong. No. Entonces, casi que por tu propia decisión vas a perder un poco de Olam Haba. Entonces dice, mejor seguir el Shulchan Aruch al pie de la letra, lo permitido, lo prohibido, prohibido. Y número 1, disfrutamos más de este mundo. Y número 2, tenemos un mejor Olam Haba, porque no me pongo en problemas de que yo decidí no voy a hacer esto y al final lo hago. Entonces, again, you could think like that, ¿no? Y that would be the problem. Pero, obviamente, esto es una forma superficial de analizar la diferencia entre la persona que va al Lifnim Mishurat Hadin y el que va solo por al pie de la letra del Shulchan Aruch. O sea, la realidad es que Hasidut, más de lo que te está quitando, te está dando. Alguien que estudia Hasidut de verdad
no va a querer dejarlo por ninguna cantidad de dinero y ninguna cantidad de placeres y ninguna cantidad de promesas que le hagas para el mundo venidero. Porque el Hasidut te da vida divina, te da vida verdadera, te da sentido a tu vida, te da una vida primí, una vida que se puede internalizar, le da sentido a lo que es tu neshama, tu servicio a Hashem, la búsqueda de la llegada de Mashiach, etcétera, etcétera. Everything is understood cuando lo ves bajo la lupa de Hasidut, y no necesariamente it's understood cuando te quedas en la superficie y solamente ves Shulchan Aruch. Entonces sí, buscar solo seguir el Shulchan Aruch sería un placer aquí y una recompensa buena al futuro. Pero buscar seguir Hasidut es, no me importan los placeres de aquí, no me importan las recompensas del futuro, solo quiero apegarme a Hashem. No quiero estar que si Olam Hazeh, este mundo, Olam Haba, el mundo de Gan Eden. I don't care about all those things. Solo quiero Emet, solo quiero la verdad, solo quiero Hashem y me quiero pegar a Hashem y that's it. Y la realidad es de que si te quieres apegar a Hashem y that's it, eso no concuerda con irse a comer un steak. Porque ahí, yes. Hoy en día, I don't know. No sé, estamos en crecimiento. I don't know, porque hoy en día Baruch Hashem Hasidut se ha logrado esparcir también hacia los, entre comillas, no Hasidim. Y muchas de estas ideas se han ido ya permeando. No hay la separación hoy que había hace 100 y 200 años. Entonces, o sea, hay ideas hoy que son como que obvias para judíos no hasidim, pero que son ideas absolutamente hasídicas. O sea, eso de salir a buscar judíos y acercarlos a la Torah, como hace Eisha Torah. Eisha Torah es una institución no hasídica, pero que tiene una labor muy hasídica, de salir a buscar judíos y acercarlos a la Torah. Asumo que si le preguntas a alguno de sus líderes, te dirán sí, bueno, eso viene de Hasidut. Pero maybe si le preguntas a alguien average, no lo sabe. Porque muchas ideas han permeado el mundo judío sin que necesariamente lo puedas identificar. Pero, entonces, como estaba diciendo antes, obviamente comerse un steak en un buen restaurante kasher, no hay ningún pecado en eso. Pero, ¿tú te estás comiendo ese steak para servir a Hashem mejor? ¿O te estás comiendo ese steak porque sabe muy bien? Entonces, como probablemente, asumo que cuando ustedes se comen un steak lo hacen como yo lo hago, me lo como porque sabe bien. Eso no es algo que te está ayudando a pegarte a Hashem. Entonces estás haciendo algo que no pareciera necesariamente estar alineado con poderte apegar a Hashem. Y como aquí, o sea, o te apegas o te alejas, podrías argumentar que te estás alejando. Entonces, si vemos la vida con esos ojos, it's a very high bar, ¿no? Shmuel Munkash dice, mi pana, si esto es mentira, si tú no eres un rebe, verga, que te metan un tiro. O sea, ya no puedo comerme un helado tranquilo porque si me lo como, pero ya me siento mal, verga, me comí un helado, ¿cómo eso voy a hacer a servir a Hashem con este helado? Dígame, Dani. Yes. ¿Estás en mejores condiciones de hacerlo bien? No te escuché. Estás en mejores condiciones de hacerlo bien siempre y cuando no te comas 3 platos de steak. ¿No? Porque entonces te vuelves como dijo el Baal Shem Tov, que una vez le mostró a su Hasim, les he contado este cuento. Les dije, miren esta visión, y les mostró un toro vestido con capota y strimer. ¿Y qué es eso?
Ese es un judío comiendo cholent en Shabbat. Pero que está tan metido en el cholent que es un toro vestido de Hasid con capota y Schleimer. Sí, en Shabbat puedes comer steak y que sea Leshem Shamayim, pero si ustedes comen cholent como yo como cholent, que no me como solo un plato, then you're probably not doing it right. Pero sí, en Shabbat es más fácil de lograr eso. Entonces, en esta era la queja de Rav Shmuel Munkash. Ok, entonces el Alter Rebbe está en la cárcel y en algún momento que él estuvo en la cárcel dice que él cuenta, y esto, hay todo un cuento de cómo nos enteramos de este cuento, pero no me acuerdo los detalles, no lo voy a mencionar, pero este cuento el Alter Rebbe no salió contándolo. Hay toda una historia de cómo alguien logró sacárselo. Y es que cuando el Alter Rebbe estaba preso, lo vinieron a visitar el Baal Shem Tov y el Maggid de Mezrich. The issue was que ambos ya habían fallecido años antes. Ambos lo visitaron en la cárcel e incluso hay una historia adicional, otro paréntesis, de una vez que el Rebbe anterior, el sexto Rebbe, pudo ir a visitar la cárcel y vio la celda donde había estado el Alter Rebbe. Cuando regresa, su papá, el quinto Rebbe, el Rebbe Rashab, le pregunta, ¿y qué tan grande era la celda? ¿Entraban 3 personas? El Rebbe Rashab quería saber si había suficiente espacio físico para que entrara el Alter Rebbe con el Maggid y el Baal Shem Tov en esta supuesta reunión que sucedió allí. Entonces se reúnen, lo vienen a visitar en la cárcel y el Alter Rebbe les pregunta, ¿cuál es mi gran pecado que debo estar aquí encerrado? Y le responden, no sé quién le respondió, el Baal Shem Tov, me imagino, que había un decreto en el cielo por estar esparciendo a las masas las enseñanzas de Hasidut. Porque, obviamente, previo al Alter Rebbe, por más de que había el movimiento hasídico estaba en crecimiento, solamente los hasidim, personas que habían decidido comportarse de esta forma alta que describimos ahorita y que estaban cerca del Baal Shem Tov o del Maggid, aprendían cosas de Hasidut. Pero el Alter Rebbe publicó el Tania. El Alter Rebbe escribió el Tania y masificó Hasidut. Dice, mira, hicieron un decreto en el cielo por masificar Hasidut. Obviamente, incluso los otros Hasidim estaban en contra de esto. Entonces le dijo, bueno, ok, cuando salga de aquí, pues tendré que dejar de enseñar Hasidut, ¿no? Y le responden, no. Todo lo contrario. Ahora que ya empezaste, tienes que seguir con más fuerza. Y efectivamente así fue, dice, cuando el Alter Rebbe salió de la cárcel, sus enseñanzas empezaron a ser más largas y más detalladas. Y bueno, con el paso de las generaciones, pues siguió así. Entonces, en el cielo estaban argumentando que las masas, o sea, la gente normal como nosotros, no podíamos estudiar estos secretos de la Torá. Y que por ende, como no teníamos los recipientes para estudiar esto, eso iba a terminar alejándonos, iba a terminar siendo peor. Pero el Baal Shem Tov y el Maggid y el Alter Rebbe argumentaron que no, como esta parte de la Torá es tan elevada, es esta la parte de la Torá que puede llegar tan abajo, en reach, y llegarle a la gente que hoy en día está muy alejada de la Torá para ayudar a acercarlos a Torá y Mitzvot. And obviously we know who won the argument. We know who won the argument solamente porque el Alter Rebbe lo sacaron de la cárcel. Lo cual implicó que el decreto se rompió. Y el decreto se rompió un 19 de Kislev. Por lo cual esta fecha fue celebrada por los Hasidim desde el año siguiente. Porque el año siguiente el Alter Rebbe la celebró de haber salido de la cárcel y se fue celebrando por Chabad por generaciones. Y años después el quinto Rebbe fue el que denominó y reveló que el 19 y el 20 de Kislev se conoce como Rosh Hashanah de Hasidut, como el año nuevo hasídico. No como que hay un día cuchi, vamos a ponerle un nombre cool para hacer buen mercadeo, no. Así como Rosh Hashanah, el Rosh Hashanah normal,
es la cabeza del año, es el día que afecta luego el resto del año. Asimismo, Rosh Hashanah de Hasidut es un día que tiene la posibilidad de afectar el resto del año de esa misma forma. Y como fue el día de que se rompió el decreto y se impulsó la enseñanza hasídica a las masas con el sello de aprobación de arriba, ese fue un día, un punto de inflexión en el movimiento hasídico, en la enseñanza de Hasidut, de ahí en adelante. Pero realmente estos decretos y esta oposición no empezaron con el Alter Rebbe. Incluso ya en la época del Maggid también habían problemas de este estilo. Cuenta que había un rabino que se llamaba Pinchas Mikoritz. El rabino Pinchas Mikoritz era otro alumno del Baal Shem Tov, no el Maggid, o sea, un compañero de clase del Maggid, por llamarlo de alguna forma. Y el Maggid había traído una pequeña innovación a la forma de enseñar Hasidut frente al Baal Shem Tov. El Maggid le permitía a sus alumnos tomar notas. O sea, podían tomar notas de sus enseñanzas. No para publicarlas en un libro, no para masificarlas, sino, bueno, yo tomo mis notas. Y Rab Pinchas Mikoritz dijo, eso está distinto a lo del Baal Shem Tov. Y él estaba en contra de esto. Y una vez entró a la sinagoga donde estaba el Maggid, y en el piso había un papel con Hasidut. Y dijo, ay, esto es lo que me temía. Aquí tienes los secretos de la Torá, una kedushá, y tirado en el piso. Esto es un desprecio a la Torá, le criticó al Maggid. El Alter Rebbe estaba ahí, y aunque en ese momento él era un joven y era entre comillas de los nuevos que habían llegado al movimiento hasídico, él le dio miedo de que con un tzadik como Rabbi Pinchas Mikoritz, que estando en contra y diciendo estas cosas, eso podría causar que hayan decretos, que haya algún problema en contra del Maggid, etc. Entonces le dio al rabino el siguiente ejemplo, un ejemplo muy famoso y probablemente lo han escuchado, pero aquí está en su contexto original. Le dice, rabino, con todo respeto le quiero dar un ejemplo. Había una vez, imagínate, había un rey, y el rey por muchos años no tuvo hijos y finalmente tuvo un hijo y fue su único hijo. Y años después, cuando el hijo ya era un joven, el hijo se enferma y le dieron medicinas y nada, y venían médicos y expertos y nadie sabía qué hacer para curar a ese hijo. Y finalmente vino un hombre y le dijo al rey, mira, para curar se necesita una piedra preciosa que se llama tal y tal, hay que molerla, meterla en agua y dársela de tomar. Él dice, ok, perfecto. Mandó a su gente, mira, busquen ahí en todas las riquezas que yo tengo, buscan una piedra de estas. Pasan varias horas y regresan los súbditos del rey y le dicen, mira, rey, solo conseguimos una piedra de estas. Y la piedra es la piedra de su corona. O sea, en la corona del rey había una piedra que era como el centerpiece de la corona, lo que hacía que la corona fuera algo especial. Y esa es la única piedra que tenemos de esas. El rey dice, bueno, pero no puedo, ¿sabes? Si quito esa piedra ya la corona no vale nada. No puedo despreciar así la corona. Vayan y busquen en otro lado, en otra ciudad, vayan y busquen. Entonces, bueno, se van para todos lados buscando y pasan los días, pero el joven se empezó a empeorar y empeorar, hasta el punto que ya no creía ni que podía tomar nada. Ya no le iban a poder ya ni dar de tomar nada. Entonces, bueno, el rey entendió que ya no había opción y mandó a moler esa piedra, la piedra de su corona, y mezclarla con agua. Dijo, al menos quizás una gotita de esa mezcla le logramos meter en la boca y lo curamos. Y aunque había grandes dudas de que esa medicina que inventó este señor iba a funcionar, y había grandes dudas de que se le iban a poder dar de tomar, el rey igual obviamente pensó que era lo suficientemente válido, con todas las dudas, como para quitar su piedra preciosa, molerla, echarla en agua y tratar de dársela de tomar. El Alter Rebbe le dice al rabino, mira, este es un ejemplo de lo que es Hasidut.
Hasidut viene a curar a Am Israel. Entonces hay que enseñarlo, hay que escribirlo, porque si hay un pequeño chance que le entre una gotita a algún judío, podemos salvar a Am Israel, que como sabemos somos llamados Benei Melahim, los hijos del rey. Rab Pinhas aceptó la idea y cualquier decreto que iba a suceder fue evitado y todo salió bien. Años después, ya había fallecido el Maggid en el año 1792, previo al encarcelamiento del Rebbe, que fue en 1798. El Alter Rebbe se enteró que había un gran decreto en el cielo en contra de él. Por la misma razón, pero esto fue un preámbulo. Y el Alter Rebbe le pidió a varios de sus Hasidim importantes que fueran al Ohel del Baal Shem Tov, a la tumba del Baal Shem Tov, a rezarle a Hashem y que al Baal Shem Tov pueda interceder y tratar de romper el decreto. Su hija Dvoralea, una de las hijas del Alter Rebbe, se enteró de esto que estaba pasando. Reunió a otros 3 grandes Hasidim y les dijo: mire, ustedes van a hacer un Beit Din, ustedes van a hacer una corte judía, y yo les voy a decir algo y ustedes tienen que aceptarlo. ¿Pero qué nos vas a decir? No me pregunte, yo soy la hija del Alter Rebbe, yo voy a decir algo y ustedes lo van a aprobar. Sí, está bien, ellos aceptan que así va a ser. Y ella dice: yo sé lo que está pasando con mi papá, yo quiero tomar su lugar en el decreto y que el decreto que está en contra de mi papá caiga sobre mí. Bueno, los tipos abren los ojos, pero ya habían aceptado y aceptaron. Eso sucedió más o menos una semana antes de Rosh Hashanah. Erev Rosh Hashanah dice que el papá, el Alter Rebbe, fue a desearle a su hija un Shana Tová, y dijo la palabra Le Shana y la hija le interrumpió. La hija interrumpió y le dijo: Le Shana Tová tikate betegasem. Le deseó a su papá Shana Tová y le dijo: papá, no digas más nada. Y efectivamente el 3 de Tishrei, el día después de Rosh Hashanah, la hija del Alter Rebbe, Dvoralea, falleció. Y antes de fallecer ella hizo un trato. Le pidió a su papá que por favor él se encargara personalmente de la educación de su hijo Menachem Mendel, que luego terminó siendo el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe. Entonces, si el mismo Alter Rebbe había dado todo un argumento a favor de Hasidut, que si la piedra, que si la kedushá, la mueles, la tiras al piso, no pasa nada, porque si le entra una gotita a alguien, lo salvas y qué sé yo, y ya eso había sido aceptado, ¿por qué el mismo argumento no funcionó para que no falleciera su hija en 1792 y para que él no tuviera que estar preso en 1798? ¿Por qué no funcionó el mismo argumento? Si ya lo había dado, había ganado, ya should have been enough. Bueno, para entender esto, vamos a comparar a los primeros 3 líderes del movimiento hasídico con los 3 patriarcas. El Alter Rebbe, siendo el tercer líder del movimiento hasídico, se alinea con Jacob Avinu, que no por casualidad, sino por Ashgaha Pratit, también es protagonista de la parashá de esta semana y de las parashot en las que estamos ahorita. Entonces el Baal Shem Tov se alinea con Abraham Avinu, que representaba a Gesed. El Maggid se alinea con Yitzhak Avinu, que representa a Geburah. Y el Alter Rebbe se alinea con Jacob Avinu, que representa a Tiferet. Y podríamos hablar un rato de cada uno y por qué se alinean con Gesed y cuáles son los parecidos entre cada uno. Pero solo hablemos un poquito del Alter Rebbe y Jacob. Entonces Tiferet, como sabemos, es la mezcla entre Gesed y Geburah, entre dar y restringir. Gesed le da a todo el mundo, Geburah dice solo hay que darle al que lo merezca. Tiferet dice: mira, este no lo merece, pero hay que tener misericordia, entonces igual vamos a darle. Y logra hacer un merge, una mezcla, una armonía entre Gesed
y Geburá. Entonces, Tiferet representa, explican la belleza de la mezcla. Pero preguntan en un ejemplo físico, si tienes una camisa de un color y no es bonita, y tienes una camisa de otro color y no es bonita, ¿por qué cuando lo mezclas los dos va a ser bonita? ¿Por qué el resultado de tener algo que no parece valioso y algo que no parece valioso va a producir algo valioso? ¿No? It should be igual de malo o igual de bueno, ¿no? Entonces explica Hasidut, porque para lograr una mezcla se tienen que atenuar los colores. Para lograr una mezcla se tiene que nulificar un color frente al otro. Para lograr esta mezcla tiene que lograrse la armonía entre los dos colores, entre los dos lados, y la armonía es la belleza. Ese trabajo en conjunto, esa combinación, es lo que se aprecia como belleza, como Tiferet. Jacob, en la parashá de esta semana, le manda a su hermano Esav, ¿no? Jacob está regresando de Harán y le manda a su hermano Esav todo un regalo, ¿no? Con un montón de animales y camellos y ovejas y burros y no sé qué, un montón de animales. También sabemos que aparte reza y se prepara para la guerra, ¿no? Hace toda una serie de cosas para enfrentar a su hermano. Pero una de las cosas que hace es mandarle estos animales. Se explica Hasidut. Dice, Jacob sabía que su hermano venía de una fuente espiritual muy grande. Al igual que Yitzhak, por eso Yitzhak también, su preferido era Esav, no porque Yitzhak era tonto y era ciego y no sabía lo que estaba pasando, sino porque Yitzhak reconocía la fuente de donde venía el alma de Esav. Entonces Jacob sabía esto de su hermano, que el alma de su hermano viene de un lugar que se llama Olam HaTohu, el mundo del caos, que es un mundo que está mencionado en el segundo o tercer pasuk de la Torá. De Olam Haitá Tohu Vabou. El mundo de Tohu está representado o está descrito en la mística como un mundo en donde habían recipientes pequeños con luces muy fuertes. Al ser las luces tan fuertes, les impedía mezclarse, les impedía combinarse, les impedía lograr armonía entre una y otro. Y de ahí lo que termina sucediendo es que se rompen los recipientes, no aguantan la fuerza de esas luces. Gesed termina rompiendo el recipiente y Geburá termina rompiendo el recipiente y Tiferet termina rompiendo el recipiente y cualquier luz que había terminan rompiendo los recipientes. Y de ahí viene la fuente de todas las cosas negativas del mundo. Y toda la idea de que estamos en el mundo elevando chispas y qué sé yo. Y bueno, algo que nunca nadie pregunta, ¿y dónde salieron esas chispas? Porque hay chispas por todos lados. Hay chispas por todos lados porque hubo una bomba nuclear en el mundo de Tohu. Se explotaron estos recipientes y todo eso está por todos lados. Las chispas que estamos relevando son de Olam HaTohu. O sea, el alma de Esav venía de ese mundo. Mientras que Jacob sabía que su alma viene de Olam HaTikun, como el alma de todos nosotros. Olam HaTikun es el mundo normal, el punto de vista místico, donde tienes el ser Ishtalshelut, la cadena de mundos, con Atzilut, y Beriyah, y Yetzirah, y Asiyah, y tienes lo que se conoce o lo que describen como recipientes grandes con luz tenue, en donde Gesed entra en Gesed, Geburá entra en Geburá, y la armonía se permite, y la combinación se permite. No se permite, sucede todo el tiempo. Hay combinaciones de Sefirot, como en Sefirat HaOmer nos pasamos haciendo Sefirot, que si ya está con esta y ya está con la otra. Gesed Shegeburá y Tiferet de Malhut y Yesod Shebenetzah y todas las combinaciones posibles. Eso sucede en el mundo de Tikkun, en el mundo ordenado, porque las cosas están más limitadas, más ordenaditas, etc. Y él sabe que su alma venía de ahí, que es un mundo menos elevado. Si Jacob se dio a la tarea, él dijo, lo que yo voy a hacer, como yo soy Tiferet, y yo soy armonizar, y yo soy mezclar de forma armónica, yo
voy a armonizar Tohu y Tikkun. Yo voy a mezclar de una forma con armonía la fuerza de Tohu con la fuerza de Tikkun. Yo quiero ver si logro meter en los recipientes grandes de Tikkun la luz grande de Tohu. Yo quiero ver si logro armonizar con Eisav, que representa Tohu. Esto de por sí, again, algunos de ustedes quizás están escuchando algunos de estos términos por primera vez, algunos por segunda, tercera o cuarta, pero esto es una tarea enorme, tan enorme que no se logró. Y realmente cuando se logre, llega Mashiach. Incluso una de las cosas que el Rebbe dijo un poco crípticas y que entre Chabad siempre están discutiendo what does it mean, es que parte de lo que teníamos que hacer para que llegara Mashiach, lo dijo en los 90, 91, 92, era eso, meter las luces de todo en los recipientes de Tikkun. Pero no le dijo a la gente qué significa eso. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un libro, hay que ir a la... ¿Qué es lo que eso significa? He didn't say. O sea, Jacob se dio a esta tarea enorme. Esta mezcla entre Tohu y Tikkun es una mezcla similar a la mezcla de otros dos términos místicos que también hemos tocado antes en los últimos meses, que es lo que se conoce como Ratzo y Shov. ¿Se acuerdan de Ratzo y Shov? No. Sí. ¿O están en mute? Ok. Ratzo y Shov. La Gemara nos cuenta que hay un cuento que 4 sabios entraron a lo que se llama el Pardés. Entraron al jardín de Dios, donde está el trono celestial, y bueno, llegaron a un lugar muy alto en los mundos espirituales. En cuerpo, ellos estaban en vida y entraron al Pardés. Y se conoce que 3 terminaron muy mal. Uno se murió, uno se volvió loco, uno se convirtió al islamismo, y solo Rabbi Akiva entró en paz y salió en paz. Uno de esos 4 se llamaba Ben Azai. Y Ben Azai es alguien que había decidido, como él quería estudiar tanto Torah y dedicarse tanto a la Torah, que él no se iba a casar. Aunque casarse es una mitzvah, si yo no me voy a casar porque yo no tengo tiempo de estar manteniendo una esposa y trabajando y hijos, y no, yo voy a estudiar Torah y ya. O sea que él vivió una vida bastante separado del mundo. ¿Qué pasó cuando llegó al Pardés? Para una persona que vivía separado del mundo y vivía buscando la separación del mundo, se terminó de separar del mundo y se murió. El alma dijo, no, yo me quedo aquí. Yo no me regreso a meter ahí en ese cuerpo. Pum, se murió. Entonces Ben Azai, en provecho, Ben Azai vivía una vida única y exclusiva de Ratzo. Ratzo, que es el movimiento hacia Hashem, como el movimiento de una velita que siempre está titilando y tratando de separarse de la mecha. Ben Azai vivía siempre en un movimiento de Ratzo, tratando de unirse a Hashem y alejarse del mundo. Entonces Ben Azai solo hizo Ratzo y no le funcionó. Otros podríamos vivir solo una vida de Shov, de regresar hacia el mundo, de meternos en el mundo, de alejarnos de la divinidad y meternos en el mundo y meternos en el mundo. Y obviamente si vives solo con Shov, vas a estar totalmente separado de Hashem. Rabbi Akiva vivía plenamente en este mundo, pero casado y con hijos y estudiando Torah y tenía alumnos, etc. Él entró en paz y salió en paz. Él hizo Ratzo. Él se acercó a Hashem en este experimento de ir al Pardés. Pero cuando se acercó a Hashem, ya tenía en mente que lo que Hashem quiere es que estemos en este mundo sirviendo el Torah y Mitzvot. Entonces él entró en paz y por eso salió en paz. Él hizo Ratzo, pero ya tenía en la mente el Shov. Voy a hacer Ratzo, acercarme, pero I have to come back. Porque al final Hashem quiere que estemos aquí haciendo un Dira Betachtonim, haciendo una casa para él en este mundo. ¿Y cómo hacemos una casa para él en este mundo? Tenemos que hacer Ratzo y Shov. No, hay que estar todo el día meneándose. Yeah.
I'll follow up y te lo digo. Que el Masejet habla mucho de esto. Bueno, una historia muy famosa. Es una historia muy famosa y muy única en el sentido de que no hay otra historia de rabino yéndose y muriéndose y convirtiéndose, etc. Entonces, eso era lo correcto, hacer razzo y hacer shov. Inspiración y acción. Subir y bajar. El corazón pompea sangre y absorbe sangre. Si solo pompea sangre se le acaba y ya no tiene más. Si solo absorbe se explota. Pompea y absorbe, ¿no? Los pulmones. Respiras aire y lo botas. Y respiras y lo botas. O sea, el cuerpo humano, el mundo, todo funciona en ese Ratzo Beshov. Todo el día, Ratzo Beshov, Ratzo Beshov. Voy a la sinagoga, me inspiro, y voy a la calle, y voy a la sinagoga, y así estoy. Ratzo Beshov. Y lo podemos ver en el calendario, y lo puedes ver en el día a día, y lo puedes ver en tu respiración constante, etcétera, etcétera. Entonces buscamos unirnos a Hashem, pero sin despegarnos del mundo, ya que Hashem no quiere que nos despeguemos. Entonces, si tú quieres unirte a Hashem, pero te quieres unir a Hashem y no te importa lo que Hashem piense, entonces no te quieres unir a Hashem. You're only thinking about yourself. ¿No? ¿Qué fue lo que le pasó a Ben Azai? ¡Pup! Me voy. Digo, Señor, ¿para qué te cree? ¿Te cree para que te vayas? ¿Te cree para que trabajes en el mundo? O sea, te vas a unir a Hashem porque Hashem quiere que luego regreses. Entonces vas a hacer razzo y vas a hacer shov. Entonces cuentan que el Alter Rebbe, cuando era alumno del Magid todavía, él tenía un jabruta, él estudiaba one-on-one con el hijo del Magid, que lo llamaban Abraham Hamalach, Abraham el ángel. O sea, el hijo del Magid le enseñaba Hasidut al Alter Rebbe, y el Alter Rebbe le enseñaba Nigle, le enseñaba la parte revelada de la Torah al Abraham de Malach. Y cuentan que una vez estaban estudiando y estaban volando con el Hasidut, y estaban inspirados hasta el punto de llegar a lo que se llama Klota Nefesh, que las almas se les iba a ir. Dice que el Alter Rebbe agarró un bagel con mantequilla y le pegó un mordisco y le dio un mordisco a Abraham de Malach para no irse, para hacer shov. Entonces el Alter Rebbe vivía esto. El Alter Rebbe pudo imbuir su Hasidut y sus enseñanzas con Ratzo Beshov. Por eso el Alter Rebbe se conoce como Shneur Zalman, Shneur, que suena como Shnei Or. Shneur, Shnei Or, dos luces. ¿Por qué dos luces? Porque el Alter Rebbe tuvo dos obras gigantescas. Todo el mundo conoce el Tanya, que se le conoce como Torah Shebichtav de Hasidut, la Biblia de Hasidut. Todo el Hasidut Chabad viene del Tanya, como si todo fuera un comentario sobre el Tanya. Pero él tuvo otra obra igual de grande previo al Tanya, que fue lo que le pidió el Magid que hiciera, que fue el Shulchan Aruch Arav. El Magid le pidió al Alter Rebbe que agarrara el Shulchan Aruch de Rav Yosef Karo, que ya tenía el comentario de Magen Abraham y tenía el otro y esto, y como habían varios comentarios, dice, quiero que actualices, hazle un update al Shulchan Aruch para que en vez de ser un texto con no sé cuántos comentarios, sea un solo texto de prosa. Y el Shulchan Aruch Arav es estudiado hoy en muchísimas yeshivot, no Chabad. No, la Yom Yom es de nuestro Rebbe. La Yom Yom mucho después. Entonces, dos luces, la luz de Nigle y la luz de Hasidut. La armonía de Nigle y Hasidut, la armonía de Ratzo de Shov, la armonía de Tohu y Tikkun. El Alter Rebbe y el Jacob Avinu eran similares en ese sentido. Pero entonces el Alter Rebbe pudo imbuir sus enseñanzas de Hasidut con esta armonía de Ratzo de Shov. Y por ejemplo, Hasidut explica cómo Hashem Echad. ¿Qué significa Hashem Echad? Lo hemos hablado N veces. No es que hay un solo Dios, no big deal. Nadie hoy en día piensa que hay más de un Dios. Hashem Echad significa que Dios es lo único que hay. Esa enseñanza del Alter Rebbe no es del Alter Rebbe original. Eso lo enseñó el Baal Shem Tov. Eso viene del Baal Shem Tov. Pero cuando lo enseñó el Baal Shem Tov y lo enseñó el Magid, lo enseñaron en corto, muy breve, a solo sus alumnos, etc. Incluso hubo uno de los alumnos del Baal Shem Tov,
no, del Maggid, perdón, que se llamaba Rab Abraham Mekalisk. Y él y sus alumnos lo tomaron tan literal, esto de que Dios es lo único que hay y el mundo no existe, que buscaban nulificar el mundo por completo de formas raras. Entonces, cuando era verano, se ponía mucha ropa. Como que no, aquí no hay mundo ni hay calor, o sea, el mundo no existe. Y a veces caminaban de cabeza con las manos en el piso. Y hacían vainas raras. Como para... el mundo no existe. Dios es lo único que existe, el mundo no existe. Esto era puro razzo. Puro razzo. Me voy a Hashem y no hay Shov. Pero el Alter Rebbe no hacía esto. El Alter Rebbe decía, sí, hay que nulificar el mundo. Pero eso no significa que el mundo no existe. Eso no significa que el mundo solo está en nuestra imaginación. Hay que nulificar el sentimiento de que el mundo es independiente. De que el mundo es una existencia independiente que no depende absolutamente de Hashem. Pero sí existe. ¿Cómo sé que existe? Porque la Torah dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. La Torah dice que Hashem creó el mundo y que la Torah ya empieza el primer pasuk diciendo una mentira. Si la Torah dice que el mundo existe. Ah, que la Torah también dice que el mundo no existe, entonces ¿qué hago? No, el mundo se nulifica desde el punto de vista de que se entienda que no es una existencia independiente. Entonces lo llama la nulificación del mundo viviendo en el mundo. La nulificación del mundo sin salir del mundo. Si sales del mundo y dices no hay mundo, no hay comida, no hay familia, no hay campo, solo hay divinidad, eso es puro razzo. Pero eso no es lo correcto. Lo correcto es, sí hay un mundo, pero Hateva, la naturaleza, es gematria Elohim. Hateva, la palabra Hateva, que significa la naturaleza, es la misma gematria 86 que el nombre de Dios, Elohim. Hay que nulificar al mundo viviendo en el mundo. Y por eso el Alter Rebbe también explicó Hashem Echad. Pero no explicó Hashem Echad en dos líneas. Escribió un libro entero que se llama Shara Yehud Be'emuna, el segundo libro de Tanya, en donde explica con gran nivel de detalle, y luego se explayaron más los rebes subsiguientes, qué significa Hashem Echad. Para que no lo interpretes como solo razzo. No, hay razzo y hay shov. Hashem es lo único que hay, pero el mundo existe. Entonces, Hashem es lo único que hay, el mundo existe, y me como unas costillitas barbecue, obviamente lo estoy haciendo solamente el Shem Shamayim. No sé qué estás comiendo, Dani, pero me imagino que lo estás haciendo el Shem Shamayim. Entonces, hay que armonizar la nulificación con la existencia. ¿Cómo? Ajá, está bueno. Entonces, hay que armonizar la existencia con la nulificación. Hay que armonizar Tohu y Tikkun. Hay que armonizar Ratzo y Shov. O sea, entendiendo entonces lo que el Alter Rebbe estaba haciendo, a diferencia de lo que había hecho el Baal Shem Tov y el Maggid, lo que el Alter Rebbe estaba haciendo ya no era una gotita de medicina para el pueblo. Era un chorro, era una cascada de medicina para el pueblo. Era un diluvio de medicina para el pueblo. Entonces su argumento que había dado de la piedra que la muele y le entra una gotita al hijo del rey, eso estaba bien para el Maggid. Para él tuvo que pasar por los retos subsiguientes, la muerte de la Rebbe Tzindvoralea y el ir a la cárcel por 53 días. Y no solo eso, todos los rebes estuvieron en la cárcel. Todos. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque cada rebe fue pushing the boundary, llevando más y más y más lejos el reach de Hasidut. Tanto el Mittler Rebbe estuvo preso, que celebramos su salida de la cárcel el 10 de Kislev. El Tzemach Tzedek estuvo preso 28 veces en un lapso corto de tiempo cuando fue a una reunión con el gobierno ruso y no se dejaba doblegar. Y así hay historias del Rebbe Maharaj y el Rebbe Rashab, que estuvieron presos. Del Frierdiker Rebbe estuvo preso famosamente y también se celebra su salida de la cárcel porque él estuvo con pena de muerte. Nuestro Rebbe estuvo preso solo unas horas, pero realmente dicen que el gran evento de reto para nuestro Rebbe no fue tener que estar preso, sino es toda la historia de Hei Tevet, que viene ahorita dentro de unas semanas, cuando tuvo que lidiar con todo este cuento de que su sobrino
se robó unos libros de la biblioteca del Rebbe anterior y los vendió, y él tuvo que meterle una demanda a su sobrino, y eso creó todo un problema interno en la familia, y eso fue el reto, el decreto de alguna forma en contra de nuestro Rebbe que él tuvo que pasar para seguir pushing the envelope hacia adelante. Porque cuando quieres hacer ese chorro y quieres seguir abriendo y abriendo y abriendo el chorro, y es muy claro cuando ves la historia de lo que fue cada uno de los Rebes, como eso fue expandiéndose, hasta que hoy en día estamos aquí en Zoom y hablando de esto, todos nosotros que no tenemos, que todos comemos steak por la razón incorrecta y no somos, y bajo la real definición de un Hasid, I don't think any of us are, bajo la definición original, eso es gracias a que los Rebes siguieron abriendo y abriendo y abriendo esa cascada. Entonces, Lejaim, es nuestro deber seguir y terminar esta labor, apreciar, estudiar, meditar, enseñar Hasidut a diario, aumentar en el estudio de Torah en general y de Hasidut en específico, y ayudar a armonizar Ratzo con Shov, nulificación con existencia, Tohu y Tikkun para Bezrat Hashem bring Mashiach right now. Lejaim. Thank you very much.